Buenos días, estimadas y estimados oyentes. Vamos a seguir avanzando con el tema de la sociología en el curso histórico y hoy vamos a ver la relación muy íntima entre el acontecer social y el fenómeno religioso. O sea, vamos a tratar la religión como un gran fenómeno social de primera importancia. Ustedes, chicos del siglo XXI, no se imaginan la enorme importancia que tuvo la religión hasta comienzos del siglo XX. Es decir, hasta hace unos 100 años, hasta la Primera Guerra Mundial, la religión era el fenómeno cultural más importante en todos los países del mundo. Por lo tanto, la sociología tiene y ha tenido que ocuparse intensamente por el fenómeno religioso. Hoy nos va a tocar ver muy someramente la relación entre las ciencias sociales y el cristianismo. Como Bolivia de alguna manera, pese a que la sociedad actual, ustedes jóvenes, me imagino, no se interesan por asuntos religiosos, no practican ningún culto y generalmente les es absolutamente indiferente los asuntos religiosos, de todas maneras, por cuestiones simplemente de saber algo sobre nuestro pasado, que en parte predetermina el futuro, tenemos que ver un instante, por lo menos esta clase, el fenómeno del cristianismo visto desde el punto de vista sociológico. Y aquí podemos ver tres elementos importantes que diferencian al cristianismo de otras religiones. Hemos empezado a ver el primer fenómeno, que es la estrecha vinculación que el cristianismo tuvo desde el primer momento con el saber clásico, con el saber filosófico. Si ustedes tal vez se recuerdan, hay una fecha importante, un feriado además en el mundo religioso cristiano que se llama Pentecostés. Simplemente recuerda a ustedes que en Pentecostés los apóstoles estaban reunidos por última vez después de la crucifixión y fueron iluminados mentalmente por unas lenguas de fuego que caían y que les daban el don de hablar lenguas extranjeras. Es la única religión, ni el budismo, ni el taoísmo, ni menos el islam, tiene esa relación que podríamos llamar positiva con la lengua, es decir, con culturas extranjeras. Entonces, este primer punto es muy claro, lo vamos a dejar porque se entiende fácilmente. Es la primera religión mundial que ha sido no etnocéntrica, o sea, no ligada a un grupo predeterminado de un pueblo o de una sociedad ya preestablecida. Desde un primer instante, entonces, el cristianismo quiso conquistar la mente y los corazones de otros pueblos. Ese es el sentido de que los apóstoles hayan recibido el don de hablar lenguas extranjeras. El otro punto que ya les he mencionado, porque es de extrema importancia para comprender el desarrollo de nuestro mundo occidental, es que los evangelios fueron escritos en una lengua diferente del que predicó esos evangelios. Jesucristo habló arameo y seguramente sabía hebreo, la lengua ritual del judaísmo.
Pero los evangelistas, todos ellos, sin excepción alguna, escribieron en el idioma de la gente culta de ese momento, en griego clásico ateniense. Es decir, los evangelistas desde el primer momento se dieron cuenta que había que hacer proselitismo entre gente diferente a la comunidad judía de origen, o sea, de Jerusalén y alrededores, y simultáneamente tenían que predicar en un idioma relativamente culto que ya tenía una gran tradición. Ya habían pasado siglos desde el nacimiento de la filosofía clásica griega. Sócrates, Platón y Aristóteles ya estaban 400 años atrás de esto, pero seguía el enorme prestigio del saber clásico, del saber de la literatura y de la filosofía griegas. Entonces los evangelistas, al contrario del Corán, que está escrito en árabe, los grandes libros de las religiones orientales, cada uno en su idioma, ellos escogieron un idioma con tendencia, por lo menos, universalista. Entonces, en lugar de ser una tendencia particularista, como los judíos, el Antiguo Testamento está en hebreo, clásico además, que poca gente entiende. La Torá, los comentarios, las interpretaciones, todo lo que ha venido después, todo hasta el día de hoy en hebreo clásico. En cambio, aquí tenemos una religión que se abre al mundo, y eso obviamente las diferencia claramente de otras religiones. No quiere decir que sea mejor ni peor, estimado público, ningún juicio valorativo, simplemente desde un comienzo fue una religión diferente, abierta al saber importante de esa época. El segundo punto es la vinculación muy estrecha que ya el cristianismo primitivo hizo con la filosofía racionalista. Eso, estimado público, también es algo para la época único. Las religiones en general, todas, en eso incluyendo el cristianismo, se han visto a sí mismas como la suma del saber más elevado, es decir, del saber más noble, más cercano a Dios. En cambio, el cristianismo, sin dejar de creer que es la religión revelada, la verdad, sin dejar eso, el cristianismo hizo una alianza tácita, no escrita, no expresa, hizo una alianza tácita con el saber clásico griego. Y ya desde los primeros grandes pensadores cristianos, no voy a aburrir a ustedes dando nombres, pero ya desde los primeros pensadores cristianos dijeron, vamos a aprovechar para nuestros fines ese saber clásico que lo podemos combinar con el mensaje evangélico. Eso no hizo ni el Islam ni las otras religiones orientales. Es también lo que define ese desarrollo de la teología cristiana y católica, ese desarrollo muy, muy amplio durante la Edad Media. Esa conjunción entre el saber clásico, que no era cristiano, era pagano, el saber clásico ligado a los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, a los estoicos, etc., y a la gran literatura griega. La literatura griega había sido realmente muy, muy notable. Hasta hoy, mucha gente lee la Ilíada y la Odisea, las dos obras más antiguas de la literatura, que tienen más de 3000 años de antigüedad, o las obras de teatro de los grandes autores trágicos y cómicos de la Atenas democrática, y también muchísima poesía griega. Es decir, la literatura griega fue realmente muy amplia y muy estimada, no solamente por una élite privilegiada,
sino que realmente fue un saber relativamente popular. Los cristianos, no quiero decir que eran astutos o que tenían una inteligencia práctica muy notable, simplemente es una religión que dijo: aquí no vamos a luchar contra las tradiciones literarias y filosóficas que ya existen, sino que vamos a tratar de hacer una síntesis, una amalgama, un mestizaje intelectual entre lo que ya hay, la filosofía, y esta nueva religión cristiana. Esa es una idea muy original, estimado público, no es de nadie en especial, sino que todos los grandes pensadores cristianos de los primeros siglos se dedicaron a estudiar y a aprovechar el saber clásico preexistente. El tercer punto, que también tiene su gran interés, ya lo he mencionado en alguna sesión anterior, los cristianos copiaron la organización civil y militar del Imperio Romano, que es donde vivían. Eso hemos visto en la sesión anterior. El Imperio Romano duró muchísimo tiempo, el de Occidente hasta 476, el Imperio Romano de Oriente o bizantino hasta 1453, y los cristianos, en su división de diócesis, en su estructura social, es una religión altamente jerárquica, imitó las estructuras que ya habían del Imperio Romano porque les parecieron útiles para la administración y la propagación de la nueva religión. Ven ustedes entonces, en los primeros cristianos puede llamarse una inteligencia práctica, porque ellos obviamente no inventaron las estructuras militares y civiles del Imperio Romano, pero comprendieron que una organización grande, y ellos querían una gran iglesia, una iglesia universal, católicos en griego, ese adjetivo significa universal. Ellos querían una religión universal que abarque el mundo entero, como Jesucristo les había hecho prometer a los apóstoles en sus últimas apariciones: ir y predicar el evangelio a todos los pueblos de la tierra. Se lo tomaron muy en serio, y para eso se necesitaba una organización, y esa organización la tomaron del Imperio Romano. Ven ustedes entonces, estimado público, y aquí quiero dar un juicio valorativo, los cristianos fueron muy exitosos en la propagación de su fe. Obviamente tuvieron algunos leves tropiezos. Los cristianos, como todo grupo humano, magnifican esos tropiezos, magnifican las persecuciones que hubo durante el gobierno del emperador Nerón en Roma. Solo en Roma a los cristianos se los envió al circo para que los coman las fieras, los leones, etc. Pero esas persecuciones fueron relativamente aisladas. En los primeros siglos del cristianismo, realmente la nueva religión se pudo ampliar sin que tuviese obstáculos de parte de la administración pública romana. Como les digo, hubo evidentemente una que otra persecución grande, una que otra. En los 320 años de la primera expansión son solamente 5 o 6 persecuciones, y siempre temporal y espacialmente muy delimitadas. En algunas regiones alejadas de Roma, por ejemplo, en las provincias de Galia, la actual Francia, Britania e Iberia, España, prácticamente no hubo ninguna persecución. Las persecuciones fueron sobre todo en los grandes centros urbanos
como Roma, Alejandría, etc. Pero después la persecución fue muy débil y muy acotada, es decir, muy delimitada temporal y espacialmente. Como todo grupo humano que trata de mostrar siempre dramática y propagandísticamente su vida de pasión y de sufrimiento, los cristianos han naturalmente magnificado esas persecuciones. Hay una enorme literatura sobre el hecho de que a veces se los encerraba a los cristianos en el circo máximo de cada localidad y se los entregaba a las fieras hambrientas. Obviamente eso ha pasado, pero eran cosas relativamente limitadas que no pararon de ninguna manera la enorme expansión del cristianismo. Entonces aquí el único dato interesante es que en el siglo IV, alrededor del año 320 después de Cristo, un emperador del cual ya hemos hablado, Constantino I, llamado Constantino el Grande por los cristianos, él dio libertad absoluta que nunca más fue revocada para el cristianismo en el Imperio Romano, y poco después, por 390, en el mismo siglo IV, otro emperador inteligente dijo: como ya son tantísimos, mejor declaramos al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. El emperador Teodosio I, también llamado el Grande por los cristianos. Entonces, a partir del siglo V de nuestra era, ya tenemos el cristianismo como la religión predominante de lejos en todo el Imperio Romano y zonas aledañas. Aquí hay que mencionar, estimado público, que muchos apóstoles iniciaron una labor de proselitismo en regiones muy alejadas y con un cierto éxito. Quiero mencionar solo el caso más conocido. La India nunca perteneció al Imperio Romano, ese gran país que hoy ya es el más poblado del mundo. El año pasado ya sobrepasó en población a la China. En la India, Santo Tomás, ese apóstol famoso en los evangelios porque fue el incrédulo, ese apóstol se fue a la India a predicar con un enorme éxito. Y en la India existe hasta hoy, sobre todo en el extremo sur de la India, una comunidad cristiana propia que tiene sus propios evangelios, precisamente el de Santo Tomás, no reconocidos por las autoridades cristianas de Occidente, pero de todas maneras un cristianismo propio, popular, amplio, muy apoyado por la población. Estimado público, esta enorme expansión exitosa del cristianismo tuvo evidentemente aspectos sociológicos, de los cuales hay que preguntarse las causas. El más importante es el que vamos a tratar muy brevemente aquí, porque es una cosa muy simple de entender, es esa popularidad del cristianismo desde sus comienzos. Desde sus inicios, el cristianismo fue muy popular en los sectores de los esclavos, los pobres y las mujeres. En una palabra, entre los sectores desfavorecidos del Imperio Romano. Fue muy popular porque era una religión, en primer lugar, como ustedes tal vez saben, que predica el amor al prójimo como el principio esencial de esa nueva religión, como está especificado muy claramente en el Evangelio según San Mateo, en el famoso Sermón de la Montaña, que es una obra literaria muy interesante. Ustedes deberían tal vez echarle alguna vez un vistazo. Son 2 páginas solamente, el Sermón de la Montaña, una cosa muy breve y de gran calidad literaria, donde Jesucristo
predica el amor, claro, a uno mismo, pero también el amor al prójimo, que no era lo usual en esas épocas. En esas épocas lo usual era combatir al que podría significar un peligro para la comunidad. El otro, el diferente, siempre ha sido visto hasta hoy como un peligro para cualquier comunidad. Y en cambio aquí viene una religión, probablemente la primera a nivel mundial, que predica el amor justamente a esos distintos, a esos diferentes. Eso es lo que atrajo, estimado público, a un gran número de nuevos creyentes. También el hecho, ya mencionado aquí en este curso, el hecho de que en la epístola de San Pablo a los romanos, San Pablo, que fue el predicador más importante, como él dejó una obra escrita absolutamente clásica para los cristianos, que son las epístolas, él fue, desde el punto de vista del proselitismo, más importante que todos los otros apóstoles. Y San Pablo, en la epístola a los romanos, dice claramente: no se es cristiano por una adscripción étnica, o sea, por pertenecer a un grupo social predeterminado, ni por el lenguaje, ni por obligación, ni por sexo, sino que todos los habitantes del mundo pueden ser cristianos por decisión propia. Es una religión entonces que claramente resalta la importancia del individualismo, de la decisión individual. Y estimado público, créanme que esto ha sido una de las causas de ese éxito proselitista, el hecho de que se los tome en serio a los seres humanos, no como un rebaño que pertenece grupalmente a una religión, a un partido político, a lo que sea, sino porque el cristianismo, por lo menos en las primeras épocas, después eso cambia, da un gran peso, da un gran valor a la decisión individual de cada persona, es decir, a un hecho de la conciencia personal. Entonces, ya pueden imaginarse a ustedes cómo pensaban, digamos, los millones de esclavos que había en el Imperio Romano. Si alguien les dice: no importa tu origen, no importa que seas esclavo, pobre, lo que importa es solo tu decisión personal y consciente. Entonces uno obviamente se siente un poquito mejor. Es una especie de resaltar la importancia de la conciencia y de la decisión personales. Y eso, aunque les parezca a ustedes de poca importancia, en esos años, hace 2000 años, tuvo su gran impacto. La gente se sintió comprendida, lo cual no es tan fácil. Un partido político, eso es un consejo a ustedes, me imagino que alguno de ustedes va a entrar a la política. Hay que hacer sentir bien a la gente, aunque uno no lo crea. Ustedes, jóvenes líderes políticos, aunque desprecien a la masa, si es que van a hablar en público, tienen que hacer como los primeros predicadores cristianos, dar la impresión de que ustedes toman en serio a los futuros miembros del partido, por lo menos darles esa impresión de que ustedes dan un gran valor a la decisión individual y bien pensada del tipo o de la persona que los va a acompañar, porque eso, estimado público, es algo que atrae a la gente. En lugar de sentirse un mero tornillo, un engranaje de una maquinaria social grande, impersonal, a la gente le gusta que alguien les dé un toque personal y que les diga: lo importante es tu decisión consciente de ingresar o no a este grupo. Eso es lo difícil. Entonces hemos visto ya
muy rápidamente los factores sociales que propiciaron el éxito del cristianismo como religión proselitista, una religión que no era la religión oficial de ese enorme estado que era el Imperio Romano, pero que en esa época, en los primeros siglos de nuestra era, se propagó muy rápidamente. Además, otro aspecto interesante: desde sus comienzos el cristianismo fue un fenómeno urbano, es decir, un fenómeno del mundo de las ciudades y de las poblaciones pequeñas. No fue un fenómeno rural agrario. Ese estamento de los campesinos fue el último en convertirse al cristianismo, el último. Ahí fue donde las religiones tradicionales, paganas, ahí tenían su fuerte. En cambio, entre los muchísimos esclavos desarraigados quiere decir sacados de sus raíces de origen, entre esos millones de esclavos que habían sido capturados, vendidos, llevados de un lugar a otro, desarraigados en el sentido original del término, entre ellos prendió el cristianismo porque era la religión de la esperanza. Como todas las religiones, ahí no hay muchas diferencias. El cristianismo, estimado público, les prometió una vida eterna, una vida después de la muerte para los buenos cristianos en el cielo, o sea, una salvación eterna. Cuando la gente se muere con 30 años, o sea, muy jóvenes, cuando notan que la vida es durísima, llena de enfermedades, guerras, esclavismo y tragedias, entonces esas mismas personas, es comprensible, tienen otorgan una gran importancia a la vida futura. Esos son curiosamente los grupos que creen más intensamente en la vida eterna, porque sería una compensación merecida al sufrimiento de la vida real. Entonces, estimado público, es otro de los motivos para comprender esa enorme popularidad que alcanzó el cristianismo como religión, como la fe religiosa que propagaba una vida eterna de salvación en el paraíso, para lo cual simplemente había que seguir los preceptos de la Iglesia y no pecar mucho, o por lo menos arrepentirse antes de morir de los pecados. Además, una religión cómoda, una religión que había instituido ese notable sacramento extremadamente popular que es la confesión y la absolución de los pecados por el sacerdote después de que uno ha confesado. Imagínense ustedes una persona, digamos, normal, con tendencias algo agresivas, que mata a otros, y eso es un motivo para ir al infierno, según el credo católico y según muchos credos de todas las religiones del mundo. El asesinato siempre es un pecado gravísimo. Sin embargo, los cristianos, y sobre todo los católicos entre ellos, inventaron ese sacramento maravilloso de la confesión. Si uno admitía ante otro que había pecado, ese otro, el sacerdote, los podía absolver, o sea, exculpar de ese pecado. Y desde el momento en que eran exculpados y bendecidos, estaban absolutamente inocentes como un niño recién nacido. ¡Qué maravilla de religión! Bastaba arrepentirse y confesarse, los absolvían
y podían, si morían, llegar al cielo sin el más remoto problema. Ven ustedes, estos elementos son los que popularizan un credo, esa comodidad para la vida, el poder confesarse, ser absuelto, poder llegar al paraíso celestial sin ningún problema grave. Entonces, estimado público, aquí tenemos obviamente un credo sociológicamente muy interesante, porque es un credo que por su misma estructura y sus creencias atrae a un público grande que quiere creer en la vida eterna, quiere creer en la salvación, pero como todos los humanos quieren creer con poco esfuerzo. El catolicismo, sobre todo, una división del cristianismo, fue lo ideal para él. Para comprender el desarrollo ulterior, estimado público, les he puesto aquí dos fechas importantes del desarrollo histórico del cristianismo. Son dos fechas esenciales que marcan algo que viene ya de atrás, pero que son, digamos, fechas absolutamente importantes para comprender cómo se ha desarrollado el mundo. Y ahí mismo vamos a ver, estimado público, cómo algunos sociólogos importantes, aquí he puesto los nombres de dos clásicos que se han preocupado justamente de la sociología de la religión, cómo ellos han interpretado el desarrollo del cristianismo. El cristianismo en su origen era una sola religión. Durante muchos siglos no hubo ningún problema grave. Todos los cristianos tenían más o menos el mismo credo, rezaban más o menos en el mismo idioma. Los cristianos de la parte oriental del imperio rezaban en griego, los del occidente en latín y sus derivados, como es hasta hoy el caso, y en general compartían un conjunto de creencias y además participaban de los mismos libros sagrados. Eso no ha cambiado hasta hoy. Los 4 evangelios llamados canónicos, o sea, santos, las epístolas, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis conforman ese conjunto de escritos. En total no son más de 120 páginas, se lo puede leer en un día, que es el canon, el fundamento de todas las religiones cristianas. Pero, las distancias geográficas muy grandes, el hecho de pertenecer a imperios políticos diferentes, las guerras entre ellos y las rencillas muy humanas llevaron, estimado público, a cortes, escisiones, divisiones dentro del cristianismo. En el cristianismo existe una palabra técnica para indicar una división. Esa palabra está indicada aquí, se llama cisma. Significa simplemente división o separación. La primera división, estimado público, no la vamos a tratar porque fueron divisiones muy pequeñas de grupos numéricamente sin importancia. Son las divisiones anteriores al primer concilio. El primer concilio fue en el siglo IV, en la localidad de Nicea, en lo que hoy es Turquía, una localidad muy cercana a la entonces capital Constantinopla. Y antes de ese concilio, ya algunos grupos de cristianos, simplemente por las distancias, los idiomas diferentes, las guerras, se habían separado. Ya les he mencionado los cristianos del sur de la India, que siguieron un camino propio, pero también otros grupos muy alejados. En esa época, cualquier distancia geográfica era realmente un obstáculo para la comunicación. No es como ahora que hay redes sociales, internet,
teléfonos celulares que nos acercan en todo el mundo. Eso no era así hace muchos siglos. Entonces, hay grupos que todavía hoy existen, los coptos en Etiopía y Egipto, los monofisitas, son grupos que no interesan porque son muy pequeños y no han producido una gran literatura ni una gran cultura. Los nestorianos, en fin, esos grupos llamados preconciliares se separaron tempranamente de la iglesia matriz cristiana. Pero, estimado público, el gran cisma, el realmente importante, el que hasta hoy tiene un peso político, social, cultural y lingüístico muy importante, es el gran cisma que ocurrió en el año 1054 entre ortodoxos por un lado y católicos por otro. Ese fue el gran cisma que hasta hoy separa a grupos importantes de las iglesias. Ese año 1054, el Papa, que como ustedes saben es simultáneamente el obispo de Roma, excomulgó al patriarca de Constantinopla, que era el jefe de los cristianos orientales. Y a su vez el patriarca de Constantinopla excomulgó al Papa romano. En ese año entonces, 1054, definitivamente la Iglesia Católica de Occidente, que es la que ha influido poderosamente sobre la cultura latinoamericana y boliviana, se separó definitivamente de los ortodoxos. Los nombres son casuales. Católico significa universal, ortodoxo significa la fe correcta. Todos quieren ser la fe correcta, todos quieren ser universales, no significa en el fondo nada. Simplemente son conceptos para entendernos qué grupo es el partidario de cuál cosa. Los ortodoxos, estimado público, hasta hoy consideran al patriarca de Constantinopla como el jefe espiritual de ellos, pero es una jefatura muy laxa, muy laxa. Las iglesias ortodoxas hasta hoy, la rusa, la búlgara, la rumana, la ucraniana, etc., son autónomas, tienen su propia autoridad y solamente rinden un homenaje, digamos, solamente literario, un homenaje sin importancia al patriarca de Constantinopla. Todas estas iglesias ortodoxas tienen su patriarca o metropolita. Por ejemplo, en este momento, el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa es el famoso padre Kirill, un gran amigo del presidente Putin y una de las personas que más en este momento aprueban la guerra contra Ucrania, el patriarca de la iglesia rusa. ¿Por qué les menciono este dato insignificante históricamente de hoy? Porque las iglesias siempre han estado ligadas a la política desde hoy. Por eso es lo que distingue también a todos los cristianos, es que siempre se han involucrado políticamente. Este hecho, estimado público, dividió entonces a la iglesia. Ustedes se pueden imaginar, 1054 es plena Edad Media, muy pocas comunicaciones, todavía no hay universidades. Es decir, es un hecho que para la inmensa mayoría de los creyentes pasó desapercibido este hecho, esta división. La otra división es sociológicamente mucho más importante y esa es la que nos va a preocupar ahora. En 1517, un monje agustino católico llamado Martín Lutero, en la traducción castellana, Martin Luther en alemán, este monje, el 31 de octubre de 1517, en la iglesia catedral
de la población donde vivía, clavó unas famosas 95 tesis que son el fundamento de las iglesias protestantes hasta hoy, o sea, de baptistas, anabaptistas, metodistas, de las muchísimas sectas protestantes que hasta hoy florecen, calvinistas y pentecostalistas, que sobre todo aquí en América Latina en estos últimos años han florecido enormemente las muchas tendencias pentecostalistas. ¿Por qué este monje Lutero tuvo éxito? Porque hubo muchas, a lo largo de la historia de la iglesia, hubo muchas divisiones muy similares. Solamente esta tuvo éxito. Por ejemplo, en la Edad Media hubo la rebelión de los cátaros y de los albigenses, todos pasados por las armas. No tuvieron ninguna resonancia histórica, no hay hoy una iglesia albigense ni nada por el estilo. Solamente esta división de 1517, que significó la creación de todas las iglesias protestantes, es la que tuvo un éxito sociológico, que es el que nos debería interesar. Y la pregunta es simplemente, ¿por qué un hecho teológico, por qué un hecho que hoy nos dejaría fríos, por qué tuvo tal enorme resonancia? Y sobre todo, la gran tesis de estos autores, sobre todo del sociólogo clásico Max Weber, ¿por qué esa religión protestante tuvo una notable influencia sobre la historia universal? Porque la iglesia protestante, estimado público, es uno de los pilares de lo que llamamos modernidad. O sea, un cambio notable con lo que había antes. Es un tema que a lo largo de todo este curso nos va a preocupar, porque la diferencia entre tradicionalidad y modernidad es algo simplemente fundamental en las ciencias sociales y obviamente en la sociología. Además, estimado público, Max Weber fue probablemente a principios del siglo XX el fundador de esa nueva ciencia llamada sociología. Y él se hizo famoso con una tesis explicando el éxito del protestantismo y el éxito, lo cual tiene que ver directamente con nuestra historia, el éxito de los países protestantes en detrimento de los países católicos. O dicho en palabras más actuales, nos tenemos que preocupar por qué algunos países como la Gran Bretaña, Holanda, Suiza, Alemania, después los Estados Unidos, desarrollaron lo que llamamos la modernidad tan exitosamente, y los otros, los ortodoxos y los católicos, no nos hemos desarrollado de la misma manera. No nos hemos desarrollado, lo diré muy claramente, tan exitosamente como las naciones protestantes. Max Weber, que vamos a dedicarle una sesión entera, Max Weber ha propuesto una teoría sociológica para explicar esas diferencias fundamentales entre el mundo moderno, industrial, basado en la ciencia y la tecnología, y el mundo tradicional, basado en ocupaciones que podríamos llamar convencionales, como la agricultura, la minería, etc. O sea, es algo que nos toca directamente, el comprender este punto nodal, esencial de la sociología. Primero, dos palabras sobre esta división de la iglesia. Como todos los hechos grandes en la historia,
tiene también unos orígenes muy modestos, es decir, son cuestiones que hoy nos parecen muy secundarias. Lo que fundamentó la popularidad de Lutero, estimado público, fue que él se negó a pagar los impuestos muy altos que pagaba todo cristiano a la Iglesia romana, o sea, a lo que hoy es el Vaticano. Imagínense ustedes la población alemana y en general la del norte de Europa en 1517, que sabía muy poco, muy poca gente viajaba en esa época. No había turismo masivo, no había televisión, no había imágenes de cómo era ese otro mundo. Pero, estimado público, lo que sí sabía toda la gente humilde del norte de Europa es que se pagaban unos diezmos, unos impuestos muy altos en favor de algo lejanísimo, como era el Papa y la Iglesia romana. Y obviamente estos impuestos, como todo impuesto grande, molestaba a la gente, porque además durante siglos y mucho más a partir de 1500 corría el rumor, que además era verdad, que esos enormes fondos que la iglesia recolectaba en todo el mundo cristiano iban a parar a manos de una élite ultra privilegiada, el Papa, los cardenales, la corte romana, y para pagar a algo que la gente sencilla no comprendía. Ustedes sí, porque me imagino que entre ustedes hay uno que otro artista, va a comprender que esos fondos no estaban tan mal gastados. ¿Qué hacía la Iglesia romana? La Iglesia romana justamente en estos años, a partir más o menos de 1480, se había embarcado en una tarea artística que hoy agradecemos: la construcción de las grandes iglesias y palacios en Roma, y embellecer todo esto con obras de arte de primera magnitud. Con seguridad ustedes han oído hablar de esos artistas de primera categoría del Renacimiento: Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, Leonardo da Vinci, etc. Todos ellos, sin excepción, fueron pagados principescamente por su labor artística. Y la mayoría de los trabajos que realizaron, no solo en Roma, sino en Florencia, en muchas ciudades, la mayoría de esos trabajos son de calidad artística excepcional. Todavía hoy, estimado público, Italia vive del turismo, o sea, de las miles de personas, millones de personas que cada año van a admirar las obras de esos artistas en sus sitios de origen. Y obviamente para la humanidad misma, las obras de Miguel Ángel, Rafael, etcétera, etcétera, es algo que enorgullece el patrimonio cultural de nuestro mundo. Pero imagínense ustedes lo que sentían los campesinos pobres de Alemania, a quienes el Estado respectivo, Alemania estaba dividida en esa época en muchos principados autónomos. Imagínense ustedes la rabia de esos campesinos de pagar una parte importante de sus escasos ingresos para esos fines muy lejanos, en tierras que en esa época eran lejanísimas, tierras además que ellos nunca iban a visitar en vida y que ellos no comprendían. A una persona normal y corriente. En Alemania en esa época había mucha minería. Lutero viene de una familia de mineros, el padre era un trabajador minero. En esa época Alemania era un país profundamente minero. Imagínense ustedes lo que pensaba un campesino, un minero, una persona pobre
en Alemania, en los países escandinavos, en Gran Bretaña, en gran parte del mundo, que pensaban con una propaganda muy contraria a la Iglesia católica y sobre todo al papado. Al papado lo acusaban de malversar fondos, de dedicarse a la vida cómoda. Y eso no era del todo una mentira. Martín Lutero, como les contaba, era un monje agustino católico. Y él, estimado público, un gran creyente, un hombre que realmente creía, un profundo creyente, decidió 10 años antes visitar Roma porque él creía ahí encontrar la culminación de su fe. Fíjense qué ingenuidad. Un monje católico agustino que no cree en esos rumores de que en Roma se despilfarra el dinero, etcétera, etcétera, él decide iniciar a pie, estimado público, un viaje, un peregrinaje desde Alemania hasta Roma, pasando los Alpes. Realmente una cosa muy dura para la gente simple. ¿Y qué hace Lutero cuando entra a Roma? Se encuentra con una ciudad totalmente alejada de principios cristianos puros. Se encuentra con una ciudad dedicada a los lujos, a una ciudad dedicada a los placeres. En esa época, estimado público, el Papa, no es como ahora, el Papa era el soberano de un gran territorio, los llamados estados de la Iglesia, que comprendían todo el centro de Italia. Este estado de la Iglesia tenía ejército, moneda, poder judicial, como todo estado del mundo. Y este estado de la Iglesia, lo cual para nosotros, para el futuro, es algo muy positivo, gastaba muchísimo dinero en embellecer iglesias y palacios con obras de arte. Lo cual no está mal, ¿no es cierto? Visto en perspectiva histórica, de muy largo plazo, todo un país que dedica su dinero y lo que recibe del exterior en diezmos de todo el mundo, incluyendo ya los países descubiertos de América Latina, este papado se dedica a una vida poco santa, a una vida, estimado público, dedicada a los placeres. ¿Qué ve Lutero el primer día, o lo que se entera Lutero el primer día? En lugar de creer que el Papa está rezando todo el día, esperando la iluminación y haciendo obras de caridad, Lutero se entera que el Papa acaba de elegir a las nuevas bailarinas para el ballet estable del Estado Pontificio. Como todo Estado razonable, tenía una ópera, una orquesta y un ballet estable. Y uno de los privilegios del Papa y de los cardenales era elegir a las chicas para ese ballet estable. Imagínense la sorpresa y la desilusión de un monje simple, un creyente fervoroso, que repentinamente se da cuenta que en el centro de la cristiandad, ese Papa que él adoraba, Julio II, etc., que ese Papa se dedica a labores mundanas y a placeres mundanos. Porque en esa época, estimado público, los papas eran muy diferentes a los que son ahora. En primer lugar, los papas eran siempre miembros de la aristocracia. Y la aristocracia, como ustedes saben, siempre se ha dedicado a los placeres. Este papa, con el cual es confrontado Lutero, Julio II, era además un gran militar. Es el papa que amplió notablemente el territorio de los estados pontificios. Y era un tipo que combatía, además casi siempre estaba a caballo, y en su tiempo libre se dedicaba a fomentar a Miguel Ángel. Es el papa con el cual Miguel Ángel trató la mayor parte
de su existencia artística, era realmente un gran conocedor del arte. Todavía hoy uno de los grandes atractivos turístico-culturales de Roma es visitar esa iglesia donde está el monumento funerario de Julio II con la famosa estatua de Moisés esculpida por Miguel Ángel con otras estatuas menores de él mismo. Es una de las grandes atracciones culturales. Lutero se da cuenta de esas actividades del Papa y el primer día, y naturalmente es ahí la vida disoluta de los cardenales, de los altos miembros de la iglesia y hasta de los sacerdotes simples, le da asco. Entonces él vuelve indignado a Alemania y poco a poco empieza a separarse mentalmente de esa iglesia. Estimado público, el papado decide al comienzo de este siglo XVI construir la basílica más grande, o sea, la iglesia más grande del mundo entero, en honor del primer papa, de San Pedro. Decide construirla que hoy es la máxima atracción de Roma, una máxima atracción turística, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sobre la tumba de San Pedro en esa colina llamada el Vaticano. Y el Papa promulga un impuesto especial que tienen que pagar todos los creyentes, y obviamente, como ustedes pueden fácilmente imaginarse, la recolección en tierras muy lejanas en esas épocas del impuesto, de ese diezmo, es una labor muy difícil y llena de corrupción. Los agentes que recaudan esos dineros en tierras lejanas, poco control, obviamente se quedan con una parte importante de ese diezmo. Pero el papado no puede renunciar a la otra parte. Por lo tanto, ¿qué hace el papado? Admite que haya no más esa corrupción en la administración de las finanzas vaticanas. Y eso le molesta profundamente a Lutero y obviamente a millones de seguidores. Entonces él promulga en octubre de 1517, él promulga esas 95 tesis, entre las cuales él propone la abolición de todo impuesto para Roma. Él propone también algo que en esa época, que es el inicio del protestantismo, no reconocer la autoridad del Papa. Para Lutero el Papa es simplemente un obispo como cualquier otro, no tiene ninguna cualidad especial y no tiene la atribución de interpretar correctamente los evangelios. Por las dudas, como me imagino que aquí el catolicismo ya está muy debilitado, les comento un pasaje evangélico es el único pasaje, es una línea sobre la cual se basa el catolicismo y el poder de los papas hasta hoy. Cuando Jesucristo ya está por morirse, a Pedro le dice, él se llamaba Simón, él le dice Pedro, que es una forma de piedra, le dice a Simón Pedro, le dice, tú eres ahora Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que tú perdones en la tierra será desatado en el cielo. Eso es absolutamente todo. Y de ello los cristianos y sobre todo los católicos han derivado el hecho de que el Papa tenga la infalibilidad papal, es decir, que nunca se equivoque al interpretar la doctrina cristiana y que tenga la facultad de disolver matrimonios, poner y sacar reyes, es decir, hacer en la tierra todo lo que sea conveniente porque será aceptado en los cielos. ¿Qué hace Lutero? Lutero dice que esa es una simple metáfora.
Eso no tiene ninguna validez para la vida corriente de la cristiandad. Y que eso ha sido dicho a Pedro, pero que Pedro no ha sido real. En esa época no había obispos. Pedro, en el año 65 de nuestra era, sufrió el martirio en Roma, justamente bajo el emperador Nerón. Pero en esa época no había papa, obispo y todas estas jerarquías. Recién empezaba a conformarse el cristianismo. Entonces, ¿qué dice Lutero con un gran apoyo popular? Hay que retornar al cristianismo primitivo. Hay que retornar a la bondad evangélica, a la pureza de la fe de los primeros cristianos, cuando no habían autoridades que tengan la función de interpretar infaliblemente la doctrina cristiana. Ya pueden ustedes imaginarse que fue un ataque violento a la Iglesia católica, a la Iglesia cristiana en general, y que en otra época lo hubieran quemado vivo sin más trámite. Hubiese sido la rebelión de un pequeño monje agustino sin importancia. Pero inmediatamente lo que le pasó a Lutero es un golpe de suerte que ocurre pocas veces en la humanidad. Precisamente varios príncipes alemanes importantes, que Alemania estaba, como les digo, dividido en principados independientes, estaban cansados de pagar esos gigantescos impuestos a Roma. Entonces, estimado público, solamente por ese hecho financiero, varios de los príncipes más importantes, entre ellos su principal protector, el duque de Sajonia, hoy es un estado federal en Alemania, Sajonia, pero en esa época era un estado totalmente independiente. El duque de Sajonia le ofrece su protección armada, su protección total. Y entonces Lutero puede predicar, fundar prácticamente una nueva iglesia y expandirse muy exitosamente hasta su muerte, porque tiene el apoyo político de un estado. A eso se suman muy rápidamente, en muy pocos años se suman casi todos los estados del norte de Europa. Porque Lutero además les dice, los bienes de la iglesia son ilegales. La iglesia tiene que volver a lo que era antes, una iglesia pobre, una iglesia de gente humilde. Por lo tanto, los bienes de la iglesia pueden ser confiscados por el Estado. En esas épocas, la iglesia era el principal terrateniente en todos esos países del norte de Europa, la que poseía la mayor riqueza. Entonces, los soberanos de esos países, el primero que se convierte al protestantismo es Prusia, le sigue Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera. Todos esos estados, ¿qué es lo que hacen con gusto? Expropian los bienes de la iglesia y convierten a la iglesia, que se vuelven de un momento a otro protestantes, los convierten en simples empleados públicos, además en gente obediente al estado respectivo. Entonces, lo que ha pasado es que Martín Lutero fue para la Iglesia Católica un hereje, o sea, un cismático, un hombre que se separa, que se distancia de los dogmas de la Iglesia y de las prácticas cotidianas de la misma. Pero al mismo tiempo, y esto es lo sociológicamente y políticamente interesante, Lutero obtiene un enorme apoyo estatal. No solamente en el norte de Europa, también en Holanda, en Suiza, en el Imperio Austrohúngaro, en todas partes surgen inmediatamente poderosas colectividades protestantes. Y esas colectividades protestantes, estimado público, realizan un desarrollo a partir de entonces diferente del desarrollo de las potencias católicas, cuyo campeón es España. España es el país más fuerte en ese momento. Por las dudas, para los que no tienen muchos conocimientos históricos,
En ese momento, comienzos del siglo XVI, España, el rey de España, no solamente es el rey de Castilla, León, Aragón, etcétera, sino que es el soberano de lo que hoy es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, una parte del este de Francia, una parte del sur de Alemania, es el soberano de Austria, Hungría, de ese enorme territorio que luego es el Imperio Austrohúngaro, que incluía partes hasta Ucrania, y al mismo tiempo es el soberano de Milán, de la parte más rica de Italia, y de toda la parte meridional de Italia, el rey de España, el rey de Nápoles y Sicilia. Entonces es un soberano extremadamente poderoso. Y el rey de España, que además es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, Carlos V es el campeón del catolicismo que combate estas ideas católicas, pero no tiene éxito. Los protestantes ganan las guerras de la religión que se llaman del siglo XVI y la última del siglo XVII, la definitiva, la guerra de los 30 años, es ganada por los protestantes y son los católicos los que pierden esa guerra. Estimado público, como ya son las 10:30 y otro grupo va a entrar aquí, simplemente les voy a comentar qué vamos a estudiar la próxima sesión. Vamos a estudiar el protestantismo y la reforma protestante como fenómeno sociológico, siguiendo al sociólogo Max Weber, que es probablemente el fundador de la sociología como ciencia. Él mismo se consideró así, ¿ya? Y vamos a ver también lo que ha dicho el sociólogo francés Émile Durkheim, que es muy interesante porque él también estudia la religión en el marco del mundo moderno protestante, en el marco de ese mundo que se moderniza, que se basa su orden social en el desarrollo, primero lento, luego muy impetuoso, de la ciencia y de la tecnología, y es ese mundo moderno de hoy, el mundo basado en la ciencia y en la tecnología, que es muy diferente al mundo católico, tradicional, etcétera, y que tiene que ver con la gran pregunta que vamos a estudiar 2 o 3 sesiones: ¿por qué unos países son diferentes de otros? Porque hasta esta época todos eran igualmente pobres, todos eran muy parecidos entre sí, pero repentinamente, a partir de esa época, unos territorios muy pobres en recursos naturales, muy pobres, como son los países escandinavos, Gran Bretaña, etcétera, muy pobres y situados muy al norte con una muy mala agricultura, se convierten en los países más ricos del mundo. En parte esa situación sigue hasta hoy. Y el resto del mundo, el mundo que Weber llama el mundo tradicional, ese mundo que no alcanza la modernidad, se convierte en la parte pobre de nuestro planeta. Por lo tanto, estamos ante un tema que se inicia con un asunto religioso y que se vuelve, estimado público, un fenómeno cultural, sociológico, político extremadamente importante. Ese va a ser el tema de las próximas sesiones. Yo les agradezco por haberme escuchado hasta ahora.